A tiempo de dar la bienvenida a David Viñas, médico, terapeuta neural y una amplia gama de especialidades en esta dirección. A tiempo de darte, David, la bienvenida también al público que nos acompaña en este 8º Congreso de Medicina Natural, Alternativa, Ancestral e Indígena. Queremos, por supuesto, agradecer tu presencia e invitarte a que caminemos reflexivamente juntos por espacio de 1 hora en esto que seguramente para muchas personas será novedoso, para otras no tanto, pero en definitiva importante poner sobre la mesa esto de la salud, más aún en tiempos de pandemia como los que hemos atravesado recientemente. A propósito de ello, David, antes de entrar en los temas que nos interesan, me gustaría saber tu opinión sobre esta coyuntura, esta crisis de salud que recién hemos pasado. ¿Qué reflexión te generó a ti como, pues así, especialista en salud? Esto que se llamó pandemia, que se llamó COVID, que en fin generó una serie de comentarios dispares. ¿Qué reflexión generó en David esto que nos ha pasado al planeta y que pues se llamó pandemia? Bueno, en primer lugar, agradecido de poder compartir ese momento con vosotros y con la gente que nos pueda escuchar. Realmente, la mayor parte de población de este mundo somos bastante desconocedores de lo que realmente ha sucedido. No pretendo tampoco saberlo, porque interpreto que hay mucho más allá de la información que pueda tener verídica, ¿no? Pero tu pregunta va más bien en cómo lo he vivido, ¿no? Entonces, ahí sí que cada uno de nosotros puede responder. En principio lo viví bilateralmente, por un lado, como médico, y el otro pues lo vives como persona y como padre, como familia. Y hay una parte de incertidumbre, incluso de angustia al principio. Y esto es paralelo a la dimensión médica. En cuanto a la dimensión médica, hay un tema que es el de querer participar, querer ayudar en algo que no sabes qué está pasando, pero que hay un bombardeo en las noticias sobre sucesos graves, muchas personas con infecciones graves en la UCI. Y ahí lo pasé mal durante más de un mes y medio, porque yo tengo experiencia en lo que yo hago. Yo hago terapia neural y trabajamos a través del sistema nervioso vegetativo. Después imagino que hablaremos de eso. El sistema nervioso vegetativo es un gran elemento que puede ayudar a mantener el equilibrio de la persona, ¿no? Entonces, como médico, yo veía imágenes, me llegaba información, pensaba que con terapia neural podíamos ayudar, pero no podíamos actuar en hospitales, no podíamos actuar en centros médicos, ¿no? Es decir, como médico, pensar que puedes hacer algo en una situación que nadie sabe exactamente de dónde viene ni cómo es, pero que el sistema médico empieza a investigar y a poner nuevos tratamientos que no sabe si funcionan, pero te dicen, pero el tuyo no lo podemos probar. Es decir, vamos a probar diferentes fármacos, vamos a probar a ver cómo manejamos esa situación con ese agente, con esa situación médica, pero hay determinadas maneras de hacer médicas que no las vamos a utilizar. Y es una cuestión, creo yo, de prejuicio, ¿no? Entonces ahí me sentí mal, porque yo veía gente que estaba mal, creía que podíamos ayudar, pero como médico no nos daban esa opción de ayudar con nuestra experiencia, ¿no? Entonces esa fue un poco mi experiencia. Participé en un congreso en el Colegio de Médicos de Barcelona. Hicimos una conferencia internacional entre diferentes médicos de terapia neural con el asunto de COVID. Realicé un vídeo para dar información de la importancia del sistema nervioso vegetativo y en los anestésicos locales en pacientes COVID. Todo eso durante el confinamiento, pero sin decir que eso podía ser un tratamiento eficaz, porque como médico, si tú das depende qué información que no es aceptada oficialmente, puedes tener ciertas dificultades, ¿no? Entonces tienes que... eso no se vive de una manera tranquila, ¿no? Pero bueno, creo que poco a poco hemos
ido encontrando nuestro lugar en todo esto y ayudar ahora sobre todo más bien en pacientes post-COVID, porque pacientes COVID y esa situación realmente fue muy confuso. No tengo agua clara de aquel momento, pero sí, sí tenemos oportunidad y a dilatada experiencia, sobre todo en pacientes post-COVID. Bueno, mencionas el impacto cuando ocurrió esto y como que todo era experimental, ¿no? No sabíamos muchas cosas. De eso han pasado ya alrededor de 2 años. 2 años después, David, ¿qué enseñanza nos dejó? ¿Qué se sabe ahora que no se sabía al principio en esto del COVID, tanto para prevenirlo como para salir de él? Mira, yo he aprendido sobre todo del post-COVID, porque con pacientes COVID tuve poca oportunidad, tuve algunas, fui también a ver a diferentes pacientes, a atenderlos en sus casas cuando estaban con COVID y los hospitales estaban colapsados. La situación mundial a mí me sobrepasa, la situación de mi país a mí me sobrepasa, porque evidentemente hay información muy manipulada, muy sesgada, por lo tanto es información que yo no puedo hacer caso, no puedo verificar, es información, la información que viene por los medios de comunicación yo entiendo que es interesada, políticamente y económicamente interesada, pero lo que sí sé es la gente yo a la que fui a visitar a su casa y los pocos pacientes que yo vi. Entonces, lo que he visto más sobre todo fue algunos pacientes en situación COVID y pacientes post-COVID. Yo lo que veo es que desde mi perspectiva no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Es decir, se trata de un desequilibrio. Se trata de pierdes el equilibrio. Y como pierdes el equilibrio, enfermas. Ahora bien, puede cambiar el agente. Puede cambiar el agente. Puede ser que hagas una reacción a la vacuna. Puede ser que hagas una reacción al virus. Puede ser que hagas una reacción a lo que sea. Pero en el fondo hay algo que te afecta y te desequilibras. Y en ese desequilibrio es importante qué repercusión ha podido tener tu sistema nervioso autónomo en todo ello, porque es un elemento importante para mantener el equilibrio, ¿no? Entonces, esto es lo que yo veo, que tratando sobre todo pacientes post-COVID y algunos COVID en situación aguda, para nosotros no es nada nuevo. Es decir, a mí no me importa tanto que sea un virus que le llamen COVID o que sea otra cosa. La respuesta del ser humano es la misma, es enfermedad. Yo no voy a tratar el COVID, voy a tratar qué te está pasando a ti, por qué estás reaccionando de esa manera. Porque ante la misma situación, ante el mismo contacto con el mismo virus, cada persona responde de un modo diferente. Por lo tanto, yo no voy a tener tan en cuenta el virus, sino por qué tú estás respondiendo de esta manera. Y eso ya te digo que para nosotros no es nuevo. Buscas entender esa singularidad de ese ser y mirar por qué ha podido reaccionar de esa manera y mirar de ayudarle en cada uno en lo que haga. Se llame COVID o se llame como sea. Podemos con esta última respuesta tuya, David, ir ingresando a ya desde la mirada de la terapia neural, en este caso, qué es la enfermedad. Ya has ido insinuando ahí una ausencia o pérdida de equilibrio, me parece interesante. Después de definir para quienes no están familiarizados con esta terapia, después de decirnos brevemente qué es la terapia neural, me gustaría que puedas ampliar el tema este que tocaste, enfermedad. ¿Qué es enfermedad? ¿Existe la enfermedad? La mirada desde la terapia neural. Sí. Para mí, enfermedad es pérdida de equilibrio. Para mí, la enfermedad no es un síntoma. Hay que diferenciar esto mucho. Uno puede tener dolores, puede tener diagnósticos, puede tener síntomas, pero la enfermedad es un concepto que va mucho más allá. También es cómo se siente esa persona. Muchas veces confundimos diagnóstico con enfermedad. Hay personas que dicen, o porque les ha dicho algún médico, que tienen 4 enfermedades, por ejemplo, hipertensión, diabetes, migraña y estreñimiento o psoriasis o cualquiera, ¿no?
Entonces, una persona no puede tener 4 enfermedades. En todo caso, una persona está enferma y su enfermedad la expresa con un aumento de presión, con un aumento de azúcar, con un dolor, con una reacción cutánea, con lo que sea, pero es la misma enfermedad. Puede tener diferentes diagnósticos porque desde la medicina convencional se le ponen diferentes diagnósticos y a cada expresión de su enfermedad se la cataloga de una manera diferente porque la ven desde una perspectiva diferente. Pero para mí la enfermedad es única. Yo he perdido mi equilibrio y por lo tanto estoy expresándolo mediante síntomas. Síntomas que pueden ser emocionales, psíquicos, ansiedad o funcionales, ¿no? Que unos evidentemente son expresiones del otro. Bien, entonces, ¿qué necesito yo para mantener equilibrio? Entre otras cosas, necesito un sistema nervioso autónomo o vegetativo, que es el sistema nervioso que funciona de un modo inconsciente de alguna manera, pero evidentemente conectado a la consciencia también, influido por la consciencia. Es un sistema nervioso que facilita, organiza, integra todas las funciones de mi cuerpo. El ritmo cardíaco, la presión arterial, la filtración glomerular, el funcionamiento de los intestinos, todo mi organismo, la dilatación de la pupila, la salivación, todo mi organismo está funcionando de un modo equilibrado y adaptándose en cada momento a las necesidades internas y externas de mi ser. Y lo está continuamente adaptándose. Bien, todo eso es gracias a esa red nerviosa autónoma, vegetativa del sistema nervioso, que a la vez facilita y regula la cantidad de sangre y la cantidad de tono que tiene cada órgano. Y a la vez está influenciada por la parte emocional, es decir, si yo tengo ahora más o menos ansiedad o preocupación o angustia, mi cerebro, mi corazón, mi estómago también se adaptarán a eso. Por lo tanto, el sistema nervioso autónomo facilita el funcionamiento de todos los órganos en un equilibrio y en relación entre ellos, influenciados por la dimensión emocional. Bien, entonces, si yo enfermo, si yo pierdo el equilibrio, si yo empiezo a tener síntomas, evidentemente el sistema nervioso autónomo está enterado de eso, forma parte de eso. Quizás como origen, porque algo le ha pasado al sistema nervioso autónomo y por lo tanto no puede hacer su función de mantener el equilibrio vital de cada órgano, o bien porque transmite algo que nos está afectando y está generando síntomas. Es decir, puede haber algo que a mí me esté provocando ansiedad, miedo, y por lo tanto yo lo traduzco en síntomas físicos. El sistema nervioso autónomo es el traductor y el transmisor de esa emoción a expresión física, ¿no? Y a la vez puede haber algo que esté dañando mi sistema nervioso autónomo, por ejemplo, un diente endodonciado, una infección de orina o una cirugía, algo que está dañando una fibra nerviosa y por lo tanto el sistema nervioso autónomo cuando está dañado no puede hacer bien su función y por lo tanto expresa síntomas porque se desequilibra. Es decir, el sistema nervioso autónomo siempre está formando parte tanto del equilibrio como de la pérdida del equilibrio. Entendido eso, ¿qué hace la terapia neural? La terapia neural simplemente lo que busca es ayudar al sistema nervioso autónomo a que recupere su función. Es decir, la terapia neural no busca curar nada, no busca quitar un dolor, no busca bajar la presión arterial. La terapia neural solo busca quitar bloqueos, quitar irritaciones del sistema nervioso autónomo para que éste recupere su función natural, que es la de regular los diferentes órganos y tejidos y también la dimensión emocional, ¿no? Es decir, si una persona tiene un hipertiroidismo y otra persona tiene un hipotiroidismo, en terapia neural haremos lo mismo. Si lo conseguimos, la persona con hipertiroidismo bajará, la persona con hipotiroidismo subirá. Pero nosotros no le vamos a decir al organismo, te estás equivocando, tienes que bajar tu nivel de tiroides, o bien te estás equivocando, yo te voy a aumentar el nivel de tiroides. No. Algo está pasando en ti y quizás no es en el tiroides, sino que lo estás expresando por el tiroides, pero yo voy a verte como un todo, a ver qué está afectando a tu sistema nervioso autónomo, miro si algo le afectó con una cirugía, con un diente enfermo, con una infección o con una emoción, inyectamos un anestésico local en baja concentración
porque esto tiene un efecto repolarizador sobre la fibra nerviosa, intentando como quitar irritación de esa fibra nerviosa, y si lo conseguimos, el sistema nervioso autónomo estará mejor y por lo tanto el síntoma o la enfermedad mejorará como consecuencia, pero no es nuestro objetivo. Un poco complejo explicándolo de esta manera, quizás, pero espero que se entienda. Muy bien, sí, interesante. Seguramente que muchas personas están preguntándose si, si la terapia neural es, está en el grupo de medicinas alternativas. Hace un momento mencionabas, ¿no?, que no estaba en el combo oficial así para combatir el COVID. Seguramente no va a tener buena prensa oficialmente, ¿no? Así. Sin embargo, sabemos que se trata, que usa digamos, un medicamento, estoy pensando en la procaína, inyectándose así directamente al cuerpo. ¿Hasta qué punto una terapia es alternativa si usa una especie de fármaco? Es algo que se pueden estar preguntando, o dónde viene lo alternativo, o qué fundamentos hay detrás de todo esto, ¿no? Para terminar de comprender eso que estás explicando tan didácticamente. Sí, esa pregunta, Chamalú, es muy buena porque te hace ver realmente dónde está lo alternativo de la terapia neural, dónde está el conflicto para la medicina convencional con la terapia neural. En terapia neural, fíjate que nosotros utilizamos un fármaco, que es el anestésico local. Por lo tanto, dices, bueno, ¿qué tiene eso de alternativo? ¿Qué tiene de ancestral? ¿Qué tiene de holístico? ¿No? ¿Y por qué no está aceptada abiertamente desde la oficialidad? Pues fíjate, porque además nosotros tampoco no hablamos de energías, no hablamos de meridianos, no hablamos de sutilidades, que la medicina oficial muchas veces tiene dificultad para entender lo que no es tangible, ¿no? Entonces tiene dificultad para entender o aceptar lo que no pueden medir ponderalmente, ¿no? Pero nosotros no utilizamos canales de energía o meridianos o chakras, utilizamos sistema nervioso autónomo, utilizamos, nos basamos en el sistema nervioso autónomo que está en todos los libros de medicina, está en todos los libros de fisiología. Y para explicar la terapia neural nos basamos en el sistema nervioso autónomo, en neuroanatomía, en neurofisiología, en neurociencia, y nuestra herramienta es el anestésico local, ¿no?, que está en todos los libros de farmacología de anestesiología. Entonces, ¿dónde está el hándicap? El hándicap está, creo yo, en la visión holística del ser humano. Ahí está el hándicap. Es decir, yo hace 22 años que hago formación de terapia neural a médicos y odontólogos. El primer momento de la clase siempre pregunto, ¿qué sabéis del sistema nervioso autónomo? Ahí a veces tengo alumnos que son cardiólogos, que son ginecólogos, que son cirujanos, maxilofaciales, diferentes especialidades de la odontología, pediatras, rehabilitadores, urólogos, pero no importa, sea la especialidad que sea, apenas saben nada del sistema nervioso autónomo. Algunos llevan 5 años trabajando, algunos llevan 30 años trabajando en su especialidad, pero apenas saben nada, no lo tienen en cuenta en su profesión. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿por qué el sistema nervioso autónomo, que está descrito en medicina, que es aceptado, que es conocido, que está en los libros más antiguos y está en múltiples artículos, en múltiples publicaciones médicas que salen cada año estudios sobre el sistema nervioso autónomo, cómo es que no forma parte del día a día de esos especialistas? Pues aquí entro en conexión con tu pregunta, Chamalú, y es que el sistema nervioso autónomo no es lineal, el sistema nervioso autónomo es integrativo. Cuando se mueve el sistema nervioso autónomo, cuando entramos en tono simpático, en tono de alerta, en tono de miedo, hay una conexión y una somatización de la emoción sobre el físico, hay una reacción simultánea de todos los órganos, y cuando entramos en fase parasimpática lo mismo. Todos los órganos están entrando en fase parasimpática habitualmente, pero lo que sí es una respuesta muy integrada entre las diferentes partes del cuerpo. Entonces, a diferencia de lo que es el sistema nervioso sensitivo o motor, que es más lineal, que uno puede hacer una relación más precisa y lineal entre un músculo o un pedacito de piel y un nervio, entonces el sistema nervioso autónomo no tiene esa linealidad y por lo tanto yo creo que aquí es donde rompe
donde rompe esa visión a veces mecanicista de la medicina convencional que necesita hacer relaciones causa-efecto con una linealidad. Entonces, el sistema nervioso autónomo no te permite eso, te obliga a tener una visión holística del ser humano o del animal, y yo creo que aquí es donde hay la dificultad para aceptar una manera de un modelo médico como es la terapia neural dentro de la oficialidad, porque nosotros no podemos ver al ser humano de un modo lineal, no podemos tratar un riñón, no podemos tratar un estómago, no podremos tratar un acúfeno o una gastritis. Eso tenemos que hacerlo siempre con una visión integrada de la persona, porque el sistema nervioso autónomo es así. Eso por un lado. Después, utilizamos un anestésico, es cierto, pero no con fines anestésicos. Nunca utilizamos el anestésico con fines anestésicos. El anestésico local, desde sus orígenes, a principios de los años 1900, ya se publicaron estudios con el nombre de efectos anestésicos y terapéuticos de los anestésicos locales. Es conocido que los anestésicos locales tienen muchos otros efectos terapéuticos, antiarrítmicos, antitrombóticos, anticancerosos, antiinfecciosos, antivíricos, tienen estabilizadores de la membrana celular, tienen muchos otros efectos terapéuticos, además del anestésico, pero en concreto, en cuanto a la terapia neural, depende del punto donde inyectemos el anestésico local. Por lo tanto, esto también rompe un poco la perspectiva mecanicista de la medicina convencional, ¿no? Es decir, si yo a alguien le inyecto un antiinflamatorio o una cortisona, se la puedo inyectar en una vena o en otra vena, en un músculo o en otro músculo, o se lo puedo dar en gotas o se lo puedo dar en comprimidos. Pero la terapia neural no es así, porque la terapia neural no actúa por efecto farmacológico ni anestésico. La terapia neural utiliza el anestésico local en una baja concentración y el efecto va a depender del lugar donde se inyecte la pequeña cantidad de anestésico local. Entonces, esto es difícil de entender también por la medicina convencional, pero es fácil de explicar, porque nosotros vamos a inyectar el anestésico local en una baja concentración, porque, insisto, no nos interesa el efecto anestésico, pero lo vamos a colocar en el punto de la red neurovegetativa que sufrió un daño, para ver si podemos restablecer, arreglar este cortocircuito para que la red neurovegetativa vuelva a funcionar correctamente. Entonces, utilizamos esa sustancia, que es un fármaco, utilizamos el sistema nervioso autónomo, pero los conceptos son los que realmente son holísticos, integrativos y son más fáciles de entender para otros modelos médicos más ancestrales, como puede ser el ayurvédico, el chamánico, el chínico, el chino, perdón, o pueden ser el homeopático, el osteopático, muchos otros, porque ya están acostumbrados y no les viene de nuevo ver al ser humano como un todo y ayudar al ser humano a que recupere su función reguladora, autocurativa, ¿no? Entonces tenemos mucho en común con todos estos modelos médicos, y yo creo que la terapia neural puede ser un puente también para facilitar el entendimiento entre los diferentes modelos médicos que hay, ¿no? Sobre todo convencional, precisamente por esto que has mencionado de cuáles son las herramientas que utilizamos. Hay una otra pandemia que, si bien no tiene prensa, tiene una característica creciente cada año, me refiero a la depresión. Mencionaste la importancia de la localidad, de dónde se aplica. En el caso de un paciente depresivo, ¿dónde aplican desde la terapia neural este anestésico? Sí, me encantan las preguntas que me estás haciendo, porque sabes que fija, mi maestro fue Julio César Payán de la Roche, médico colombiano, que tuve la suerte de conocer justamente cuando yo terminé mi carrera de medicina en el año 92, a él lo conocí en el 93, él era catedrático de ginecología de la Universidad de Cauca en Colombia, decano de la facultad y Premio Nacional de Medicina. Él dejó todo esto, dejó estos cargos para dedicarse a la terapia neural, a aprender, a trabajar y a divulgar la terapia neural. Entonces yo tuve la suerte de aprender con él y él hacía muchas reflexiones. Una de las cuales decía que no es lo mismo 10 años de experiencia que un año de experiencia repetido 10 veces. Por lo tanto, el médico
tiene que ir cambiando con el tiempo, ¿no? Si nosotros aprendemos a veces a tratar la depresión con terapia binaural de una manera, tenemos que ir cambiando la manera de trabajarlo con los años, porque si no, no estamos ganando experiencia. Esto es un poco lo que me sucedió a mí. En diferentes patologías, en diferentes diagnósticos, y ahí estaría también la ansiedad y la depresión, a mí se me dijo que en terapia binaural no se puede hacer prácticamente nada en eso, ¿no? Pero ¿por qué me dijeron eso a mí? Porque no tenían experiencia en estas situaciones. Entonces ahí es donde entra la individualidad también del terapeuta. El terapeuta también tiene que adaptar la terapia a su manera. Entonces, en pacientes con ansiedad y depresión, yo lo que vi es que cuando tú tocas a ese paciente también expresa en su cuerpo. Y cuando tú le preguntas, tú le puedes preguntar, ¿dónde sientes esa ansiedad? ¿Dónde sientes tensión? ¿Dónde notas algo cuando te viene un pensamiento depresivo, cuando te sientes peor? ¿Dónde notas, no? Entonces, las personas cuando tienen ansiedad, depresión, que para mí son diferentes fases de la misma situación, suelen tener somatizaciones, suelen expresarlo en puntos concretos de su cuerpo. Entonces, ahí está el punto. El punto está en preguntar dónde la persona lo nota, por un lado. Hay personas que notan una presión en la cabeza, hay personas que notan unos pensamientos repetitivos en bucle, hay personas que tienen un nudo en el corazón, un peso en el pecho, un nudo en el estómago, otras personas lo notan aquí, otras personas te dicen, no, es que noto como si un perro me estuviera mordiendo en la espalda. Cada persona lo nota a su manera. Entonces, la parte más importante del médico es escuchar, no ir a tratar la depresión. En terapia binaural no tenemos unos puntos para tratar la depresión. Tenemos que preguntar dónde siente usted esas emociones, por un lado, y después tocar. Porque la persona nos cuenta con palabras, pero nos cuenta con su cuerpo. Entonces el médico tiene que aprender a escuchar con las orejas, pero también a escuchar con las manos. Y muchas personas, cuando tú le pones la mano en el pecho, en la cabeza, a veces notas una gran tensión en la zona temporomandibular o en el temporal. Entonces, si vas palpando, vas viendo unas zonas donde o bien hay puntos de dolor o de tensión, y después si tú inyectas ahí el anestésico local, muchas veces se produce una liberación facial, una liberación emocional. Cuando pinchamos los puntos de somatización, de tensión facial, que habitualmente tiene un origen emocional, a veces hay una liberación rápida que también se va acompañada de liberación emocional. Entonces, muchas veces cuando haces esa liberación en las zonas donde el organismo o donde la persona está somatizando, hay personas que se ponen a reír, a llorar, a suspirar. Y es fascinante ver la rapidez en la que se puede producir eso. Me acuerdo, por ejemplo, de una madre que vino una señora a quien se le había muerto su marido, y vino también su suegra, la madre del señor que se había muerto, en un accidente de coche. Vinieron las dos juntas, vestidas de negro, en el consultorio, evidentemente con mucha tristeza, con mucha agitación anímica. Hacía ya unos meses que se había muerto ese señor. Entonces pensé, bueno, ¿y qué voy a hacer yo? Tú te preguntas, ¿cómo yo voy a poder ayudar en lo que yo hago, que es inyectar un anestésico local a esa señora, a esas dos señoras? Entonces, ahí creo que el médico lo mejor es que no piense que está tratando una depresión, que piense que está tratando a dos personas, en ese caso dos mujeres, y tiene que escuchar y después tocar. Entonces, yo escuché también la historia de la persona, dónde lo nota, y también la historia previa. Esa persona tuvo antes abortos, tuvo antes alguna otra situación, alguna cosa que le afectó. Entonces tú vas a inyectar el anestésico local ahí donde esa persona ha sufrido en su sistema nervioso autónomo, y también donde expresa en la palpación mayor tensión. Esas dos mujeres salieron de la consulta con un estado de ánimo muy diferente, liberaron, lloraron, rieron, y eso es lo que tiene muchas veces el sistema nervioso autónomo, que es rápido, tanto en lo físico como en lo anímico. Entonces, yo siempre tengo en la camilla donde yo inyecto al lado un paquete de pañuelos de papel, porque muchas veces aparecen llantos inesperados, liberaciones emocionales intensas, y hay que acompañarlas. Muy interesante, David, lo que estás compartiendo. Sin duda, los participantes del Congreso estarán aprendiendo o recordando cosas que quizá las escucharon
de manera más fugaz. Hablando del aprendizaje, hace un momento mencionabas neurociencia, ¿sí? Cuando fundamentabas esto de la terapia neural. Esta época estamos con una moda de neuros, ¿no? Neuroventas, neuromarketing, ahora todo es neuro. Da la impresión de que se acordaron del cerebro o recién fue descubierto el cerebro, ¿no? O quizá los estrategas de publicidad nos están estudiando tanto que hasta pueden llegar a vendernos contra nuestra voluntad, ¿no? Por vía casi manipulación. Me gustaría, sin embargo, que te refieras un poco a esto de el cerebro, cómo usar el cerebro para aprender mejor. Estamos escuchándote conceptos muy interesantes y creo que en este punto conviene ver de aprender, de plantearse realmente, porque el tema aprendizaje es lo que en definitiva explica la calidad de vida. Hay gente que no aprende, que le cuesta aprender. Los conceptos que estás mencionando me parecen muy interesantes. ¿Qué podrías decir tú al respecto al mencionar el tema de neurociencia, pero relacionarlo esta vez con el aprendizaje? ¿Cómo usar mejor el cerebro para aprender mejor? Sí, mira, yo ampliaría un poquito la perspectiva para ir al sistema nervioso más allá del cerebro, es decir, sería el cerebro y todo lo que es médula espinal y todo lo que sería el sistema nervioso periférico, que le llaman periférico, porque todo él se mueve a la vez, ¿no? Todo el sistema nervioso se mueve a la vez. Entonces, en el aprendizaje, lo fundamental es la plasticidad. El fenómeno, el concepto plasticidad del sistema nervioso es un concepto que ya no es tan moderno porque viene de los años 1980, pero aún conceptualmente muchas veces pensamos en el sistema nervioso como algo estático, ¿no? Y damos a veces importancia al número de neuronas. Fíjate que los hombres por lo general tienen más neuronas que las mujeres. Las mujeres, por lo general, lo que tienen son más conexiones nerviosas. Eso es importantísimo. Lo más importante no es tener más neuronas, sino que estén conectadas. Para aprender, lo importante es conectar, es hacer sinapsis. Pero no solo hacer sinapsis, sino tener una plasticidad. Es decir, tener la capacidad de reabsorber las conexiones, las sinapsis, entre las neuronas que no utilizamos, porque hay a veces ciertas aptitudes o ciertos movimientos que ya no usamos y por lo tanto se van reabsorbiendo esas conexiones. Y en cambio, para aprender tenemos que realizar conexiones nuevas entre diferentes neuronas. Por ejemplo, puede ser que yo no sepa ir en bicicleta y quiera aprender a ir en bicicleta. Entonces tendré que coordinar mi mirada, mis brazos, mis piernas, el equilibrio, toda una serie de funciones, de órganos de mi cuerpo y también de mi mente para poder ir en bicicleta. Yo solo puedo aprender a ir en bicicleta si tengo la capacidad de hacer conexiones donde no las había. Entonces, haré conexiones entre neuronas, que son las que necesito para ir en bicicleta, que son diferentes de las que yo necesito para ir en patinete o para nadar. Son conexiones diferentes y nunca había ido en bicicleta, por lo tanto yo no tengo estos circuitos nerviosos. Entonces voy a hacer conexiones nuevas. A medida que yo voy en bicicleta, iré reforzando esas sinapsis, esas conexiones, de manera que se van a establecer unos circuitos nerviosos de neuronas que son las que yo necesito activar para ir en bicicleta. Eso es aprendizaje. Entonces, es bueno ir aprendiendo cosas nuevas, bueno ir aprendiendo, porque con el aprendizaje yo estoy haciendo un brain gym, estoy haciendo una gimnasia de mi sistema nervioso. Y eso no es nuevo, esto es antiguo. Lo que puede ser nuevo es el conocimiento de las bases fisiológicas y moleculares de cómo esto funciona, ¿no? Pero lo importante sobre todo es ir aprendiendo, ir aprendiendo. Cuando entramos en rutinas, habitualmente lo que hacemos es fortalecer esos circuitos nerviosos y que se vuelvan cada vez más rígidos, de manera que cada vez cuesta más cambiarlos, ¿no? Yo me acuerdo de Payan,
que me dijo que una vez conoció a un señor de 90 años y que le dijo que quería aprender ruso. Y él dijo, pero ¿cómo es que ahora vas a aprender ruso, ¿no? A tus 90 años, si tú no vas a viajar a Rusia, no vas a ir a Rusia. Dice, no, lo hago para aprender, lo hago precisamente para hacer conexiones cerebrales y de mi sistema nervioso donde aún no he hecho esas conexiones, ¿no? Entonces, es bueno ir aprendiendo cosas nuevas precisamente para agilizar nuestro sistema nervioso, sea lo que sea. Aprende, cambia. Eso es bueno en el sistema nervioso, ¿no? David, sin profundizar mucho, esto no es una insinuación absolutamente antimasculina, pero me gustaría que retomemos esa frase con la que empezaste la respuesta. Los hombres tienen más neuronas, pero las mujeres más conexiones. ¿Qué significa eso en la práctica? Bueno, no lo sé. No lo sé. Esos son hallazgos de la neuroanatomía. Las implicaciones que eso pueda tener ya es quizás más, es más interpretable de diferentes maneras, ¿no? Es decir, lo que es cuantificado y ya está, ¿no? La otra cosa es la interpretación que hagamos de eso. El chiste fácil cuando yo cuento esto en clase es que me dicen que los hombres necesitan más neuronas para hacer menos cosas, ¿no? Es decir, ese sería el chiste fácil que yo me encuentro en clase. Pero realmente es un hecho y lo que sí sabemos es que lo importante porque además todos, tanto hombres como mujeres, vamos perdiendo neuronas a lo largo de nuestros años. El número de neuronas disminuye. Fíjate que todas las células de nuestro cuerpo regeneran, formamos células nuevas de diferentes tejidos, del hígado, del riñón, de la piel, del músculo durante nuestra vida. Aunque tengamos 90 años, nuestro cuerpo regenera todos los tejidos. Si nos hacemos una herida, el cuerpo va a cicatrizar, ¿no? Ahora bien, las neuronas no. Las neuronas no regeneran durante el año, no se generan neuronas nuevas, excepto en un lugar concreto del hipocampo donde se ha visto que hay neurogénesis. Pero en el resto del sistema nervioso no hay formación de neuronas nuevas, aunque sí pueden repararse. Las neuronas pueden repararse y, como hemos dicho, pueden crearse conexiones donde no las había y reabsorberse conexiones que sí hay. Entonces, lo que es importante no es tener más neuronas, sino hacer conexiones nuevas. Esto es lo que te facilita el aprendizaje y la función de tu sistema nervioso. Entonces, la interpretación, no sé, yo no tengo capacidad para interpretar esto de una manera, diría, digna, ¿no? De lo que se merece esa diferencia. Y lo único que puedo hacer es decir que hay esa diferencia neuroanatómica que por algún motivo será, que lo importante sobre todo son las conexiones, pero no me planteo yo esa respuesta, ni me la planteo, fíjate. Bueno, hasta parece instinto de conservación, David, eso, ¿no? Para no meterse en dilemas existenciales que pueden tener diversas implicaciones. Hablemos un poquito a continuación de una mirada antropológica. El tema de la enfermedad. Me estaba preguntando mientras te escuchaba, ¿existe la enfermedad en la naturaleza o es un concepto así creado por el hombre y que ha decidido, bueno, esto es enfermedad y que por tanto está sujeto a variaciones culturales? ¿Sí? ¿Qué piensas al respecto? Sí, mira, solo para finalizar un poco el tema anterior, los pacientes a menudo me preguntan por qué les pasa lo que les pasa, ¿no? Me dicen, David, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué tengo lo otro? ¿Por qué me está pasando esto? Yo siempre les digo, mira, te voy a dar una respuesta en la que no me voy a equivocar. Y es que no lo sé. Es decir, yo no sé por qué te pasa esto. Yo no sé por qué tú tienes un cáncer, no sé por qué tienes una hipertensión, no sé por qué se acciona de esa manera. Y no pasa nada por no saber. Y es más, si algún médico te responde, y además te responde rápidamente, en segundos, que la respuesta suele ser muy rápida, a tu pregunta, piensa que se lo está inventando. ¿Qué médico puede valorar, analizar
miles de variables que te están afectando a ti en tan poco tiempo y darte una respuesta tan rápida a tu pregunta. Entonces, los médicos, cuando damos respuestas, habitualmente son respuestas sin fundamento, porque las variables son muchas. Las variables son muchas, pero además hay muchas variables que ni siquiera conocemos que están ahí. Nosotros solo tenemos conocimiento de unas pocas variables, ¿no? Entre esas variables, como ahora acabas de decir, Chamalú, están las culturales. Fíjate, la esquizofrenia es una enfermedad, por decirlo de alguna manera, un diagnóstico que en el mundo occidental tiene un pronóstico poco favorable. Es decir, la esquizofrenia es como una enfermedad crónica, es un diagnóstico que cuando se pone una persona ya se sabe que esto será crónico, que es difícil que alguien se cure de una esquizofrenia. En todo caso, se trata la esquizofrenia, ¿no? Pero los antropólogos vieron que en algunas poblaciones de África la esquizofrenia sí tiene un pronóstico mucho mejor. E incluso hay personas que dejan de tener esa esquizofrenia. Entonces, a mí me gustó mucho de la antropología de la medicina que es la perspectiva que hacen de la enfermedad. Es decir, la medicina, la biomedicina tiene una perspectiva muy analítica desde el punto de vista, como hemos dicho, mecanicista, donde separa esa parte cultural de la enfermedad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y en cambio el antropólogo y además el médico suele partir de que yo sé y tú que eres paciente no sabes, yo te tengo que diagnosticar y yo te tengo que tratar. Y si tú dices, pero doctor, ¿puede ser que esto que me pasa me venga de aquí o de allá? El médico te va a decir, pero bueno, ¿quién es el médico? Soy yo, por lo tanto, yo sabré de dónde viene tu enfermedad. Sí, doctor, pero es que mi dolor de rodilla me coincide con que me sube el tiroides. No tiene nada que ver la rodilla con el tiroides, pero tú lo sientes, pero el médico no va a dar valor a lo que tú sientes. Va a dar valor a lo que está publicado, a lo que él conoce, ¿no? Entonces, me gustó mucho a mí de la antropología que hizo un cambio. El antropólogo, desde hace 2 siglos, cuando viajaba a las islas de Papúa, del Pacífico, el antropólogo de Cambridge y de Oxford iba con su traje, iba y hacía análisis de los salvajes que vivían en las islas, ¿no? Entonces, para ellos eran salvajes, eran indios, porque lo hacían, lo valoraban desde un punto etnocéntrico. Es decir, yo como antropólogo de la Universidad de Cambridge voy a analizar una cultura salvaje, ¿no? Pero la antropología con los años ha ido evolucionando, ha ido aprendiendo y ha entendido que para estudiar una población, para estudiar una cultura y en cuanto a la antropología de la medicina, para estudiar una enfermedad, por llamarlo de una manera, tengo que partir de que yo no sé nada. Es decir, si yo como antropólogo estudio a la persona, a lo que yo le llamo un indígena, un indio o un salvaje que le llamaban, desde mi despacho, estoy haciendo un análisis totalmente etnocéntrico. Si yo intento liberarme al máximo de mi visión y de mi juicio, yo podré hacer un mejor estudio de la población y de la cultura que voy a estudiar. Entonces, esto es la antítesis de la medicina. La medicina sería genial que hiciera este cambio también. Es decir, tú, paciente, eres el que sabe. Yo, médico, soy el que tengo que estudiar de ti, el que te tengo que observar y tú tienes toda la información, ¿no? Entonces, en cuanto a la esquizofrenia, como habíamos dicho, lo que vieron los antropólogos es que en Occidente, cuando a alguien se le diagnostica de esquizofrenia, se le etiqueta. Mira, este es el muchacho que se volvió loco. Mira, ahí la que está comprando pan ahora es la madre del muchacho ese que se volvió loco. Entonces, el entorno lo que hace es estigmatizar a la persona diagnosticada de esquizofrenia y a la familia. Y habitualmente se hace un aislamiento. ¿Qué es lo que eso repercute? Lo que vieron los antropólogos es que eso repercute o puede repercutir en la evolución de la enfermedad. En cambio, en algunas poblaciones africanas, cuando alguien tiene esquizofrenia, lo que hace la comunidad es darle un rol. Se le da un rol, se le da un apoyo a esa persona, se le busca una función dentro de la sociedad y ellos interpretan que ese cambio cultural con el mismo diagnóstico es el que hace que el pronóstico y la evolución sea diferente en 2 culturas, ¿no? Ejemplos como este hay muchos, hay muchos. La antropología de la medicina
la antropología de la medicina tendría que ser una asignatura obligada de la Facultad de Medicina y no existe, al menos en España no existe esta asignatura. Los médicos no sabemos nada de antropología de la medicina, no sabemos nada del componente cultural de la enfermedad. Bien, eso por un lado. Por otro lado tú me preguntabas qué es la enfermedad, ¿no? Ahí también a mí me resulta muy difícil definir lo que es la enfermedad. Lo que sí sé es que la enfermedad no es el diagnóstico. Lo que sí sé es que la enfermedad no es la hipertensión, que la enfermedad no es el COVID, que la enfermedad no es la hepatitis. Esos son diagnósticos. La enfermedad en todo caso va mucho más allá y para mí sería el pérdida del equilibrio. Pero pérdida del equilibrio no quiere decir que cambien las funciones en un análisis de sangre o que se vean imágenes en una resonancia magnética. Para mí enfermedad es cómo te sientes tú. Es decir, ¿puede estar sana una persona con cáncer? Yo creo que sí. Que una persona con cáncer puede estar muy sana. Una persona que se está muriendo de cáncer puede morirse sana. Una persona que no tiene diagnóstico alguno, una persona que todos los hallazgos analíticos, todos los hallazgos de resonancias que le puedan hacer, puede ser una persona enferma porque se siente enferma. Entonces yo creo que el concepto de salud y enfermedad es mucho más amplio de lo que acostumbramos a utilizar en una terminología en la que la confundimos con el simple diagnóstico. Estaba recordando al escucharte, David, cómo mi madre, a ella hace muchos años le diagnosticaron cáncer y ella, que es una mujer de bastante carácter, dijo, ¿qué sabe el médico? No, yo me siento bien. Y ella ya está a punto de cumplir 90 años. Se olvidó del asunto y se siente bien y se va a morir pues por la edad prácticamente, ¿no? Fíjate qué importante es a qué le damos poder, ¿no? Que permitimos que nos influya y todo esto. Como también supe el caso de un indígena, Bolivia es un país básicamente indígena, que también el médico le dijo cuando tramitaba un crédito para el banco que usted tiene un cáncer avanzado, se va a morir, y él estaba sacando un préstamo para 5 años, estaba garantizando a su hijo. Y él le contradijo al médico, ¿no? Dijo, no, yo no puedo morirme antes de devolver esto que estoy sacando, ¿no? Sería fallarle a mi hijo. Y prácticamente vivió 5 años, terminó la deuda y se murió. Sí, todo esto es lo que tú estás explicando, ¿no? Sí, hay tantos ejemplos, Chamalú, de este color, hay tantos ejemplos que, fíjate, cuando un paciente al que, por ejemplo, se le pronostican unos meses de vida y pasados 20 años sigue vivo o incluso ya vivo y sin ningún rastro de cáncer, en medicina se le llama remisión espontánea. Y así ya está, ya tiene una definición que es remisión espontánea y listo, como si no fuera interesante investigar el tema, ¿no? Y realmente, claro, ¿qué influye? ¿Qué influye en que una persona... bueno, mi pregunta es, ¿cuánta gente tiene cáncer en este momento y no lo sabe? ¿Cuánta gente que tiene cáncer en este momento y no lo sabe, dentro de 10 años no van a tener cáncer? Es decir, puede ser que haya personas que tengan cáncer o enfermedades no diagnosticadas y que en su proceso, en su evolución, algunas de ellas avance hasta el momento que dé síntomas y se diagnostique, pero algunas otras remitan sin que la persona lo haya sabido o se mueran a los 90 años. ¿Qué tal si hicieran necropsias, autopsias a todas las personas de 90 años cuando se mueren o 95 o 100 años? ¿Cuántos cánceres u otras enfermedades encontrarían en su cuerpo que no lo sabían? De Payan también escuché que decía que para el médico convencional, por decirlo de manera, sana es aquella persona, es aquel enfermo no diagnosticado, ¿no? Es decir, la persona sana es aquel enfermo que aún no se ha diagnosticado. Una persona sana, por decirlo de una manera, desde el punto de vista convencional, si tú empiezas a hacer analíticas, resonancias, vas a encontrar algún quiste en algún lugar, vas a encontrar algún valor elevado en lo que se considera que deben ser, según lo que se considera que deben ser los valores normales. Algo vas a encontrar. Y es decir, mira, ¿ves?
ya no estás sano porque encontré el colesterol alto, por lo que yo considero que tú tendrías que tener colesterol, o porque tu orina está más salada de lo que tendría que estar, o porque tienes unos quistes en el riñón, por lo tanto, no te pienses que estás tan sano como te creías. Es decir, claro, ¿qué es estar enfermo y estar sano, ¿no? Y realmente yo también he conocido varios casos de personas con diagnósticos terminales, desahuciados, que por el motivo que sea, haciendo tratamientos o sin hacer tratamientos, superaron eso. Y es bello porque te enseña que eso es posible, te enseña que eso es posible. Yo he visto personas enfermas ya con diagnósticos también de pocas probabilidades de supervivencia, que hacían una vida muy saludable, que meditaban mucho, que tenían objetivos en su vida y el pronóstico se cumplió y murieron pues más o menos en lo que estaba previsto. En cambio, he visto también otras personas pues que precisamente pues se despreocuparon, no hicieron cambios y en cambio, no sé, la evolución fue completamente contraria. Por eso, cuando observas esto, aprendes que sabes bien poco y que cuando te preguntan, lo más honesto, lo más sincero es decir, yo no lo sé, pero yo no tengo respuestas a eso, pero te puedo acompañar, ¿no? Te puedo acompañar. Y eso creo que es lo mejor que puede hacer un médico, acompañar al paciente. Yo he acompañado a varios pacientes a morirse, he acompañado a varios pacientes en los últimos meses, las últimas semanas, en los últimos días de su vida. Y hay que aceptar que a veces lo mejor que puedes hacer para un ser humano no es que no se muera en aquel momento, no es que se cure, porque tú no sabes lo que es curar, tú no sabes lo que es la muerte, no sabes lo que es la vida, ¿no? Yo no sé nada de todo eso, pero sí sé que puedo acompañarle si esa persona me lo permite y se siente bien con mi compañía, porque puede ser que no se sienta bien con mi compañía. Mira, mi padre cuando hizo 65 años se le diagnosticó un cáncer de pulmón con metástasis, recién jubilado. Entonces yo realmente fui quien le diagnosticó el cáncer junto con una amiga mía y ya estaba avanzado, le acompañé, ingresó en el hospital porque empezó ya con complicaciones. Yo ahí ya le pinché un poco en lo que yo hago, que es terapia neural, y yo a mi padre ya le había pinchado varias veces. Pero en ese momento de su vida, cada pinchacito que le hacía, que era simplemente cutáneo, a mi padre le dolía mucho. Yo digo, uff, ¿cómo es que le duele cada pequeñito pinchazo? Entonces yo entendí que no iba por ahí, que mi acompañamiento, el acompañamiento que yo tenía que hacer a mi padre no era como médico, yo tenía que acompañarlo como hijo y yo no le pinché más. Le pinché solo un día ahí en el hospital y ya lo entendí, ¿no? Entonces, a veces el acompañamiento puede ser de diferentes maneras y no porque des un fármaco o no lo des, un médico que no dé un fármaco o no haga un pinchazo, no deja de ser médico. Un médico que da la mano y que acompaña también sigue siendo médico, ¿no? Acompañando a ese paciente. Bueno, ¿cuánto tenemos por aprender? Sí, sin duda. Bueno, pues seguramente que nos podríamos quedar mucho tiempo hablando, pero antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría tocar un par de puntos más, justo con lo que acabas de mencionar, esto del acompañar a morir o la gente y su afán de luchar contra la muerte o algunos médicos o el querer vivir más, esto del antienvejecimiento, la longevidad, todo esto que también es parte de lo que tú vas trabajando. Quizá podríamos partir preguntándonos, ¿y para qué vivir más? Así es. Es que la vida se mide en años, no se mide en intensidad, se mide en número de días, número de horas, ¿no? Y probablemente ese es un error, ¿no? El medir la vida en tiempo y además hacerlo en un tiempo lineal. Y fíjate que en el acompañar a vivir, a morir, me acuerdo de un paciente joven que tenía 30 y pocos años, tenía un tumor cerebral infiltrativo, le dijeron que le quedaban 15 días de vida más o menos. Y vino con su mujer y entonces él tenía mucho dolor, no descansaba nada,
a pesar de la morfina, no reaccionaba a la morfina, tenía mucho dolor, tenía mucha ansiedad. Entonces, ahí estaba yo con mi mujer también tratándole, ella también es médica, hace terapia neural también, entonces tocamos unos puntitos en la cabeza, pinchamos unos puntitos y pinchamos con el anestésico local simplemente unos puntitos en la cabeza, en el pecho, y ese hombre se relajó y fíjate lo que dijo, qué paz que siento. Un señor a esa edad, con ese diagnóstico, que lleva tiempo con un dolor que no cede con mórficos, y dijo la palabra paz, que sentía paz. Se marchó sintiendo paz simplemente haciendo eso. Se murió a los 15 días, pero nos escribió la mujer diciendo que esos 15 días él había estado más tranquilo y sin ese dolor que le había atormentado, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer a veces? Pues simplemente ayudar, si nos es posible, a que viva con más paz, con más paz ese momento de transición de su vida, ¿no? Y la vida es importante en cuanto a tiempo. Bueno, yo me encuentro como que sí, que aún vivo, cuantifico mi vida en cuanto a tiempo, pero yo creo que cualquier día tiene que ser bueno para morir, ¿no? Es decir, cualquier día tiene que ser bueno. Fíjate que me acuerdo de una cultura mexicana que ellos saben el día que se van a morir. Y me acuerdo de una entrevista que leí que él dijo a su familia, un señor que dijo a su familia, mirad, mañana es el día que me muero, ya os avisé hace unos meses, entonces por la noche iré al bosque y al día siguiente venid a recoger mi cuerpo, ¿no? Y realmente es una cultura donde aún saben, están tan conectados que saben el día que van a morirse, lo aceptan, lo ven como algo natural y ese señor por lo que se ve estuvo bailando porque vieron el cuerpo y vieron cómo había estado bailando entre los árboles durante la noche y él dijo, no, voy yo ahí, quiero estar solo y mañana venís a recoger mi cuerpo y ya está, ¿no? Y yo he conocido algunos casos también de pacientes y familiares que han sabido cuándo iban a morirse y realmente eso es lo importante, ¿no? Vivir la transición de esa manera y no mirar los años que has vivido, aunque es fácil decirlo y más difícil llegar ahí, ¿no? Entre las culturas indígenas en los Andes también, los abuelos de sabiduría sabían con antelación. Básicamente no había la idea de morir enfermo, se moría por accidente o se elegía cuándo morir y generalmente era cuando uno ya había cumplido lo que tenía que hacer en la tierra, ¿no? Esa sabiduría ancestral que justamente es la que se está perdiendo y la que más falta hace en tiempos como estos. David, el tema del antienvejecimiento, mucha gente cree que es una cuestión estética. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Claro, es que todos esos conceptos depende de cómo uno los defina, ¿no? Como cuando hablamos de enfermedad, ¿qué entiendes tú por enfermedad, ¿no? Cuando hablamos de antienvejecimiento, ¿qué entiendes tú por envejecer, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, yo estaba una vez pinchando en el cuero cabelludo de una mujer y se quejaba porque tenía, por ejemplo, pues migrañas, dolores de cabeza, y se quejaba de los dolores. Y es como que le molestaba más de lo habitual cada pinchazo. Y le pinché aquí, que son unos puntos que son los supraorbitarios, que suelen ir bien pues, para cuando alguien tiene dolores de cabeza y migrañas. Y yo le dije, cuando ella le pinché uno y se quejó, le dije, bueno, pero igual te va bien para las arrugas. Y dice, bueno, pincha más, ¿no? En el momento en que yo le dije que los pinchazos igual le iban bien para las arrugas, entonces dejó de quejarse de dolor. Es decir, yo me quejo de dolor porque tú me estás inyectando o pinchando por mi dolor de cabeza, pero no me voy a quejar de dolor porque lo voy a recibir diferente si esto me puede ir bien para la apariencia de mi vejez, que son las arrugas, ¿no? Entonces, como antienvejecimiento es muy difícil también definirlo, ¿no? Porque hay el envejecimiento celular, hay el cambio de metabolismo en nuestro organismo, hay toda una serie de, tanto por un lado de investigación, ¿no? A nivel de esta línea, pero gran parte de la investigación también es a veces es como con una finalidad muy comercial, ¿no? Entonces yo creo que con ese miedo cultural también a la vejez, al aparentar vejez sobre todo, porque una cosa es envejecer y la otra cosa es
que se note que estoy envejeciendo, ¿no? Porque a veces ponemos unos filtros en las cámaras para que no se note, y si no se nota ya me siento mejor, ¿no? Pero cuando veo que se nota mi vejez, me siento peor, ¿no? Entonces, yo creo que en eso del envejecimiento, sobre todo, más que algo a nivel de salud, es importante lo que está sucediendo a nivel cultural, ¿no? Porque en diferentes culturas ese envejecimiento se vive de una manera muy diferente. Para unos puede ser algo a evitar, mientras que por otros es una señal de sabiduría, ¿no? Y entonces ahí, claro, depende mucho de la perspectiva desde la que se habla. Pero realmente lo que se ha visto en muchos tratamientos es que sí, como por ejemplo la procaína, la terapia neural, se ha visto, ¿no? Y salió publicado un artículo hace poco en una buena revista de farmacología, por ejemplo, los efectos antienvejecimientos que tiene la procaína, ¿no? Igual que otras sustancias que están catalogadas como tal por la FDA. Entonces, esto es así porque actúan a nivel molecular, ¿no? Y se ha visto en qué mecanismos celulares y moleculares actúan para tener ese efecto antienvejecimiento, sobre todo a nivel antioxidante, por ejemplo, ¿no? Pero para mí, como tú has dicho también, va mucho más allá el concepto de envejecer. Brevemente, David, toda esa moda que apareció de productos antioxidantes, antienvejecimiento, el asunto de la coenzima Q10, la cúrcuma, vitamina C, colágeno, té verde, todo eso, ¿hasta qué punto es válido? ¿Hasta qué punto es una moda más con un trasfondo comercial? Claro, si es válido o no, yo no lo sé, porque no tengo experiencia en este tipo de sustancias. Yo no utilizo sustancias, solo hago terapia neural, por lo tanto no tengo experiencia. Pero sí sé, yo llevo 30 años en este mundo de la medicina, sobre todo desde esa perspectiva. Yo me acuerdo cuando terminé que se hablaba mucho de la uña de gato, se hablaba mucho del cartílago tiburón, y yo lo que vi es que cada 5, 7, 8 años van cambiando los productos, pero los prospectos son los mismos. Es decir, todos tienen las mismas propiedades y va cambiando un poco el producto. Es decir, mi sensación es que cuando se ha agotado un producto, se sale un producto nuevo, pero con las mismas propiedades, porque si miras la historia, verás que las propiedades son parecidas en diferentes productos, ¿no? Con esto no quiere decir que no sea verdad, ni mucho menos. Es decir, hay mucha investigación en todo lo que es complementos, hay mucha investigación en todo lo que son plantas, en todo lo que son vitaminas. Evidentemente hay una investigación muy puntera, muy rigurosa. Lo que pasa es que también a todo eso se le añade la venta. Es decir, puede ser muy cierto lo que se dice, evidentemente, ya digo que no tengo experiencia. Lo que pasa es que hay una aura comercial muchas veces, como puede suceder con otras cosas. Puede ser que haya un coche muy bueno, pero después es toda la campaña publicitaria que hacen para vender ese coche, donde te venden una gran casa, lujo, un hombre muy bonito, una mujer muy bonita y la vida de color de rosa. Muy bien, el coche es bueno, pero todo el resto es un escenario que tú haces para vender el coche más caro, por ejemplo, ¿no? Entonces, en todos estos complementos, es cierto que hay mucha investigación, es cierto que tienen efectos, pero a mí a veces me cuesta un poco en algunas ocasiones el exceso de comercialización que se hace, ¿no? Puedes informar. A mí, por ejemplo, me resulta más agradable cuando una información me entra por información y no tanto con un espíritu comercial. Ya entrando a la última parte de este diálogo tan interesante, David, se nos fue volando una hora, podríamos conversar mucho más, pero me gustaría tocar el último punto, el de la medicina regenerativa. Y quisiera recordar lo que veía de niño. Yo crecí en un bosque junto a la montaña, estaba lleno de lagartos, de lagartijas. Alguna vez de niño, intentando atrapar uno de ellos, me quedé con la cola en las manos y fui viendo, para mi sorpresa, porque en casa teníamos una que prácticamente vivía ahí con nosotros, cómo le iba creciendo la cola. ¿Qué tiene el lagarto, la lagartija que no tiene el ser humano, o de qué manera podemos acercarnos a eso tan impresionante que ocurre en la naturaleza y seguramente con más especies?
Sí, primero ver qué común es tener una infancia en algunas cosas en los Andes o en Cataluña, ¿no? Es decir, aquí también tenemos lagartijas y de niño también hemos visto cómo se cortaba la cola la lagartija y volvía a crecer, ¿no? Eso me gusta mucho que haya esas similitudes, ¿no? Entre diferentes niños que vienen de diferentes puntos del planeta. Mira, quizás algo muy importante es que a la lagartija nadie le dijo que eso no podía ser. Es decir, a la lagartija nadie le dijo que no podía hacer crecer de nuevo su cola, ¿no? Evidentemente eso no lo es todo, pero es una parte importante. Es decir, en medicina muchas veces el problema es cuando a ti te dicen que no te vas a curar. Si tú tienes una enfermedad, yo esto lamentablemente lo oigo a diario en mis pacientes, ¿no? Que les ponen un diagnóstico y les dicen, y eso es de por vida. Tú tienes esa enfermedad, que es hipertensión, por ejemplo, y es de por vida, y tendrás que tomarte esta pastilla toda tu vida. Yo cuando me dicen eso digo, bueno, es que quizás quien te atendió no era un médico, sino un futurólogo. Era un futurólogo, era una persona que sabe que tú no vas a normalizar tu presión arterial y sabe que la única manera de controlar tu presión arterial será con esta medicación. Esto no es medicina, esto es futurología. Es decir, pero claro, mucha gente se lo cree. Entonces, si tú te crees que no vas a regular, no vas a regenerar algo, pues, y tú te lo crees, evidentemente eso va a influir en esa regeneración, en esa recuperación de tu salud, ¿no? Entonces, evidentemente, el organismo tiene una capacidad regenerativa muy importante. Aunque tengamos, como he dicho antes, 90 años, si nos cortamos vamos a cicatrizar. Si nos cortan medio hígado, nuestro hígado va a vivir y va a regenerar también una parte del hígado. Y si nos cortamos y también seccionamos fibras nerviosas, el propio sistema nervioso es capacidad de brotar y hacer prolongaciones dendríticas donde no las hay, y es capaz de generar dendritas nuevas para ir a conectarse con neuronas precisas, que son las que necesita para hacer conexiones precisas, que son las necesarias para aprender aquello que él quiere aprender o para volver a hacer lo que por la sección no pudo volver a hacer. Entonces va a hacer conexiones nuevas y prolongaciones nuevas precisamente para regenerar esa fibra nerviosa juntamente con el resto de tejidos para intentar recuperar al máximo la función perdida por la lesión que tuvo. Entonces, esto es vida. La vida es pura regeneración. Entonces, decirle a alguien que no se va a curar de algo no tiene sentido, porque no hay remisiones espontáneas. No hay personas que con cáncer y metástasis han remitido. Es conocido, está descrito. No es verdad que los tejidos tienen una capacidad de regenerar mientras estamos vivos. Entonces, ¿quién soy yo, aunque sea médico, aunque sea especialista, para decirte que tú no te vas a curar de algo, ¿no? Que no vas a poder regenerar de algo? Yo puedo decir que nunca he visto a nadie curarse o regenerarse de esto. Puedo decir que no conozco ningún estudio que lo haya publicado, pero quizás tú eres el primero en el mundo que se recupera de eso, o quizás mucha gente lo ha hecho antes y simplemente yo no los conozco, ¿no? Entonces creo que la lagartija lo mejor que podemos hacer es no decirle que su colita no puede volver a crecer y que se lo crea. Gracias. Fue muy interesante dialogar contigo, David. Ya al final de este diálogo, lo que tú quieras decirle a nuestra audiencia, que seguramente ha disfrutado junto como yo de este interesante diálogo. Bueno, simplemente desear que tengáis un muy buen congreso, que se generen muchos diálogos interesantes que ayuden a mover inquietudes y sobre todo a romper esquemas que demasiado frecuentemente llevamos. Los esquemas no nos ayudan para aprender y avanzar. Yo en mi camino, mira, yo quiero ser médico porque desde pequeñito yo sabía que había venido a este mundo a ser médico. Y cuando terminé la carrera y conocí a Payán, entonces supe que lo que tenía que hacer era terapia neural en mi vida. No es la mejor, no es la peor, es simplemente una manera de tratar. Pero lo importante no es hacer terapia neural, lo importante es el concepto con el que lo hagas, lo importante es tratar a la persona. Como hemos hablado aquí, Chamalú, lo importante no es tratar enfermedades, sino tratar personas, ayudar a que regeneren, ayudar a que recuperen. La terapia neural es una manera
buena para muchas personas, no para todo el mundo, pero no lo sabes hasta que no lo pruebas. Y es una manera de ayudar a que recupere su función, a que la persona recupere su equilibrio de una manera rápida, económica, que no es necesario hacer muchas sesiones, porque cuando el organismo llega a su equilibrio, pues ya vive en equilibrio por sí mismo, ¿no? Entonces, yo en mi camino, además de tratar diariamente a mis pacientes, pues me he sentido con el compromiso también de compartir esto con otros médicos y odontólogos mediante formación en los últimos años a través de la Universidad de Barcelona, el Campus 2 en Sant Joan de Déu, y también a través del Instituto de Terapia Neural y congresos que se hacen a nivel internacional. Hay una red de asociaciones y de congresos, y así aprendemos todos conjuntamente. Y bueno, simplemente pues decir que el mundo de la terapia neural es un mundo que existe, aunque mucha gente pues no lo conoce, pero llevamos muchos años trabajando. Gracias nuevamente, David, especialmente por esa humildad y esa sinceridad. Creo que la gente necesita la palabra de un médico que sepa decir sinceramente no sé, porque la vida está atravesada por una zona de misterio que develarlo va a llevar quién sabe cuánto tiempo más. Y sin embargo, pues lo que sabemos, celebrémoslo. Gracias nuevamente, un abrazo desde Bolivia y esperamos volver a entrar en contacto contigo posteriormente. Gracias, un abrazo. Buen Chao, camino. chao, gracias.